Mi mamá le preparaba un té de la suerte a mi hija, de 9 años antes de cada concurso. «Tómatelo, mi amor. Te va a hacer bien», le decía con esa voz dulce que usaba cuando quería que todos confiaran en ella. Pero ese día, por accidente, quien se lo tomó fue ella. Y cuando la vi desplomarse, entendí que ese té no era suerte. Era la forma en que mi mamá le estaba quitando fuerza a Paula antes de salir a bailar. Al principio era otro concurso escolar. Niñas con brillos en el pelo, música fuerte, papás nerviosos y maestras corriendo de un lado a otro. Nada que pareciera peligroso. El concurso se llamaba Camino a las Estrellas. Participaban niñas de varios colegios de Guadalajara y Zapopan, y una sola pasaría a la final de la zona metropolitana. Todos sabían que la competencia real estaba entre 2 niñas, mi hija Paula y mi sobrina Clara. Yo intentaba verlo con calma. Tenían 9 años. Eran niñas bailando con listones y sonrisas enormes. Eso era todo, o eso quería creer. Pero mi mamá y Pilar no lo vivían así. Mi mamá, Marta, llegó temprano, como siempre, cargando 2 termos idénticos. Los puso sobre una banca del salón que habían improvisado como camerino detrás del escenario. «Les hice su té de la suerte», dijo. «Manzanilla con miel», según ella, para los nervios y la buena energía. Ese era su ritual. Nadie se lo discutía, porque era más fácil aceptar un vasito de té que herirle los sentimientos. Yo estaba ayudando a Paula con el vestuario. Pilar revoloteaba alrededor de Clara como esas mamás de concurso que no dejan respirar a sus hijas. Le alisaba el cabello, le revisaba las zapatillas, le corregía la postura. Mi mamá iba de un lado a otro, ajustaba pasadores, daba consejos y metía la mano en todo. Era el caos normal antes de una presentación. Maquillaje en las mesas, bolsas abiertas y brillantina en el piso. «Este es para Clara, este es para Paula», dijo mi mamá señalando los termos. No tenían nombre, solo los dejó en cierto orden, como si para ella eso bastara. Entonces Pilar la llamó para arreglarle un moño a Clara. Mi mamá dejó los termos sobre la banca y se fue. Yo moví unas cosas para hacer espacio, una mochila, una bolsa de vestuario, un par de zapatos. No noté que cambié los termos de lugar. Fue un movimiento mínimo, de esos que haces sin pensar en medio del desorden. Yo no sabía que, para mi mamá, esos 2 termos no eran iguales. Mi mamá regresó, tomó uno de los termos y sirvió té en la tapita. «Tómatelo, mi amor. Te va a hacer bien», le dijo a Paula. Noté que le temblaban las manos. Tenía la cara pálida, demasiado tensa para una abuela en un concurso infantil. «Mamá, tú eres la que necesita eso», bromeé. «Estás más nerviosa que Paula». Ella se quedó inmóvil. Fue apenas un segundo, pero lo vi. Sus ojos saltaron hacia mí, filosos, asustados. Pilar también volteó. No con curiosidad, con preocupación. «Tienes razón», dijo mi mamá al fin. «¿Por qué no?» Pero en vez de tomar el termo que tenía más cerca, estiró la mano hacia el otro, el que estaba un poco más lejos. Lo hizo despacio, como si supiera que estaba eligiendo. Sirvió un poco en la tapa y se lo tomó de un trago. Eligió el que, según ella, era el seguro. A los pocos minutos se sentó en la banca. Estaba sudando. Tenía la piel verdosa. «Mamá, ¿estás bien?» «Me mareé», murmuró. Intentó ponerse de pie, pero las piernas se le doblaron. Entonces empezó el alboroto. «¡Agua! ¡Llamen a la enfermera! ¡Que venga alguien!» Pilar ya tenía el celular en la mano. «Voy a pedir una ambulancia», dijo, con una urgencia que en ese momento me pareció normal. Yo sostenía a mi mamá por los hombros. Ella no dejaba de repetir: «No asusten a las niñas, no las asusten». No sé cuánto tardaron los paramédicos. A mí me parecieron horas, pero fueron pocos minutos. La subieron a una camilla y revisaron sus signos. «Yo me voy con ella», dijo Pilar, tomando su bolsa. «Tú quédate con las niñas». Ni Paula ni Clara alcanzaron a beber el té. Paula tenía la tapita en la mano, intacta. Cuando la ambulancia se fue rumbo a un hospital privado de la zona, me quedé con 2 niñas de lentejuelas que de pronto se veían demasiado pequeñas. «La abuela va a estar bien», les dije. «Ustedes bailen. Todo está bien». El concurso siguió como si nada. La música sonó, la gente aplaudió,
Las maestras acomodaron filas y las niñas salieron al escenario. Yo casi no vi la presentación. Pensaba en la presión de mi mamá, en su corazón, en algo neurológico. Que se hubiera tomado algo justo antes de caer, todavía no me hacía sentido. Las dos niñas bailaron muy bien. Paula estuvo radiante, segura, feliz. Ganó. Sentí orgullo. Así, simple, orgullo de ver a mi hija levantar su diploma con las mejillas encendidas y los ojos brillando. La gente aplaudía. Paula sonreía. Y yo pensaba, ojalá mi mamá la hubiera visto. Después del concurso, llamé a Pilar y le dije que Paula había ganado. Del otro lado hubo una pausa. «Felicidades», dijo con una voz plana. Le pregunté cómo estaba mamá y si debía ir al hospital. «No hace falta», contestó rápido. «Fue la presión. Ya está estable. La van a dejar en observación». Así que me llevé a las dos niñas a mi casa. Los 2 termos quedaron en mi bolsa, enterrados entre vestuarios y zapatillas. Yo todavía no sabía que la prueba estaba ahí. Pilar pasó por Clara tarde esa noche. Se veía agotada. «¿Cómo sigue mamá?», pregunté. «La presión», dijo enseguida. Se puso muy nerviosa. «La van a dejar quizá 2 días». Hablaba rápido, con los ojos en el piso. «¿Y tú?», le pregunté. «Estoy bien», dijo, mordiéndose el labio. «Gracias por cuidar a Clara». Le ofrecí un té y lo rechazó de inmediato. Se quedó parada en la entrada, incómoda, como si hubiera olvidado para qué había ido. Entonces, sus ojos cayeron sobre los 2 termos que yo había dejado en la mesa del comedor. Pasó los dedos por la tapa de uno. «Tal vez debería llevármelos», dijo sin mirarme, «para devolvérselos a mamá». Luego añadió, con una voz casi sentimental, «Al final, ni probaron el famoso té de la suerte, ¿verdad?». Yo lo entendí como preocupación, como tristeza por mi mamá. «No hace falta», le dije. «Yo se los llevo». Y no tomaron nada. Pilar asintió, pero no se movió. Se quedó otro segundo mirando los termos. Luego llamó a Clara y se fue. Al día siguiente fui al hospital. Mi mamá estaba pálida, pero despierta. Sonrió demasiado rápido cuando me vio. «Hola, mami. ¿Cómo te sientes?» «Mejor», dijo. «Ya sabes, la presión, la edad». No me miraba del todo a los ojos. Sus dedos jugaban con la sábana. «Dicen que pronto me voy a casa», añadió. Solo me asusté. Asentí. Su sonrisa era rígida. De niña yo sabía cuando mi mamá mentía porque entornaba los ojos, como si le molestara la luz. Ese día hizo lo mismo. «Voy a hablar con el doctor, ¿sí?». «¿Para qué?», soltó, levantando la cabeza. «Para saber qué pasó». «No pasó nada, Lorena. No empieces con tus dramas». En mi familia, todo era así. Todo estaba bien, todo se exageraba, todo se aguantaba en silencio. El doctor era joven, educado, de esos que pueden decir algo grave sin subir la voz. «Su mamá está estable», me explicó. «Ya no hay peligro inmediato, pero la reacción fue rara». «¿Rara cómo?». «Parece una intoxicación, aunque todavía no sabemos por qué». «¿Recuerda si comió o bebió algo antes de desmayarse?». Tomó su té. «Una infusión casera». El doctor levantó la vista. «¿Conserva una muestra?». «Sí. Están los termos. Tráigalos, por favor. Podemos pedir un análisis preliminar. Tarda un poco, pero nos ayuda a descartar riesgos». Me puse de pie. Claro. Entonces me golpeó una idea horrible, obvia. «Doctor», dije, «¿y si una niña hubiera tomado ese té?». «Mi hija tiene 9 años. Ese té era para ella». Él dejó de escribir. «¿Para una niña?». «Sí. Mi mamá lo preparó para mi hija y para mi sobrina». Su voz cambió. «Entonces tráigalo cuanto antes. Si contiene alguna sustancia activa, una menor podría ponerse muy mal». «¿Qué tan mal?». «Depende de la sustancia y de la cantidad. Puede ir desde somnolencia extrema hasta pérdida de conciencia. En algunos casos puede afectar la respiración o el corazón. Le hablo en general. No quiero adelantarme, pero sí necesitamos la muestra». «¿Me avisarán los resultados?». «Sí. Usted es familiar directa y es quien trae la muestra. Le llamaremos». Le di las gracias y salí con las piernas flojas. Antes de irme, pasé otra vez por el cuarto de mi mamá. Fingía leer una revista. «¿Todo bien?», preguntó.
Sí. El doctor dice que te fue bien. ¿Ves? Te preocupas demasiado. La miré y pensé, no puede ser. No mi mamá. No alguien capaz de hacerle daño a su propia nieta. Ese mismo día llevé los 2 termos al laboratorio del hospital. Antes de entregarlos, los revisé con cuidado. Uno olía a hierbas, miel y algo más. Algo medicinal, más pesado. Los siguientes 2 días caminé por mi casa, como si estuviera dormida. No podía dejar de pensar. ¿Y si Paula se lo hubiera tomado? En la noche escuchaba su respiración. Al segundo día de estar mi mamá hospitalizada, no aguanté. Fui a su casa con el pretexto de revisar el correo y regar sus plantas. Yo tenía copia de sus llaves porque durante años le pagué recibos y le revisé la casa cuando se enfermaba. La casa estaba silenciosa, con ese olor a medicina que siempre se le quedaba pegado a la cocina. En una repisa había frascos por todos lados. Para el corazón, para dormir, para los nervios, pomadas, gotas, tés. Su pequeña farmacia personal. Entre todo eso había un frasco sin etiqueta, de vidrio oscuro, con gotero. Junto a él, una libreta de pasta blanda. La abrí. Había listas de hierbas, números, anotaciones con lápiz. Mañana, 2 gotas. Noche, 1. P, media dosis. No había nombres, solo letras. Pero esa P me heló el cuerpo. Tal vez era pizca, me dije. Tal vez yo estaba viendo monstruos donde solo había desorden. Aún así, mis manos se movieron solas. Saqué el celular y tomé fotos de varias páginas. Si un día necesitaba recordar lo que había visto, no podía depender de mi memoria. Volví a dejar la libreta exactamente donde estaba. Todavía intentaba convencerme de que era una manía de mi mamá, su forma obsesiva de apuntarlo todo, no lo que realmente parecía. Cuando el doctor llamó, casi no reconocí su voz. Ya tenemos los resultados preliminares, dijo. Me senté. El líquido contiene una sustancia con efecto depresor del sistema nervioso, en una concentración peligrosa para un niño. Incluso en una persona adulta, sobre todo si toma otros medicamentos, puede provocar una reacción fuerte. Mis manos se enfriaron. ¿Y si lo hubiera tomado una niña de 9 años? Hubo un silencio breve. Pudo haber sido grave. ¿Grave cómo? En el mejor de los casos, pérdida de conciencia. En el peor, complicaciones serias. Le enviaremos el reporte. Colgué. Paula veía caricaturas y se reía de algo absurdo. Yo me quedé mirando el teléfono y, por primera vez, me dio miedo pensar en mi mamá. Esa noche, cuando Paula se durmió, me senté en la cocina a ordenar mis pensamientos. Mi mamá siempre decía que la familia era todo, pero toda la vida nos clasificó sin decirlo de frente. Pilar era la que había que cuidar. Yo era la que podía sola. En mi familia eso no era un cumplido, era una condena. Soy arquitecta, me iba bien, no era rica, pero podía pagar la academia de danza de Paula, sus vestuarios, sus inscripciones y sus traslados. También podía ayudar a mi mamá con medicinas, recibos y pagos que nadie más veía. Mi mamá lo tomaba como obligación. Pilar hacía como que no se daba cuenta. No quería pensarlo, pero la idea ya estaba ahí. Mi mamá pudo haber puesto algo en el té de mi hija para que Clara ganara. Pilar y yo éramos divorciadas. La diferencia era que yo podía pagarle a Paula una academia privada en Zapopan. Clara bailaba en el taller de la escuela. Las dos tenían talento, pero mi mamá no lo veía así. Ella suspiraba cada vez que yo pagaba un vestuario. Deberías pensar en cuánto gastas en eso, decía. La familia también cuesta. Pilar se quedaba callada, pero yo sabía que le dolía. Le dolía que yo pudiera y ella no. Nunca pensé que eso importara tanto, hasta que entendí que eso ya no era envidia. Era alguien metiéndole algo a una niña en una taza. Entonces, recordé algo que me hizo levantarme. 2 veces en el último año, Paula se había enfermado justo antes de concursos importantes. Una vez con dolor de estómago, otra vez con mareo, debilidad, sueño. Apenas podía mantenerse de pie. Se le pasó al día siguiente y no fuimos al doctor. Pensamos que había comido algo pesado, estrés o nervios. Y, claro, mi mamá también le había dado su té. La última conversación antes del concurso volvió a mi cabeza. Mi mamá me había pedido dinero para arreglar una fuga en su baño. Yo le dije que ese mes no podía, que el vestuario de Paula había salido caro. Se ofendió.
Claro, dijo. Ahora todo se va para el escenario. En ese momento, lo dejé pasar. Esa noche, sonó como una advertencia que yo no supe escuchar. Intenté convencerme de que había sido un accidente. Un frasco mal puesto. Una confusión de una mujer mayor. Pero cuando un accidente cae siempre antes de que tu hija baile, deja de parecer accidente. El diploma de Paula seguía sobre la mesa. Ganadora. Camino a las estrellas. Lo miré, y pensé que mi hija sí estaba encontrando su camino. Solo que alguien de su propia sangre había tratado de ponerle sueño en las piernas. Me acosté tarde. No pude dormir. Veía la cara pálida de mi mamá, sus manos alrededor de la tapita del termo, la forma en que eligió el otro recipiente cuando yo la reté a tomarlo, y la voz del doctor. En una niña pudo haber sido grave. ¿Denunciarla? Sonaba imposible. Era mi madre. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. No grité. No rompí nada. Solo supe que esa puerta ya no se volvía a abrir. A la mañana siguiente, mi casa se veía igual. La cocina, el refrigerador, la mochila de Paula junto a la silla. Pero yo ya sabía algo que no se olvida. Mi familia había sido capaz de darle algo peligroso a una niña y todavía llamarlo cuidado. Desde ese día no pude volver a tomar té, ni con miel ni sin miel. 2 días después de recibir el reporte, dieron de alta a mi mamá. Les dije a todos que iba a pasar a ayudarla. En realidad, iba a revisar. Ya tenía el reporte del laboratorio, una sustancia sedante en concentración no apta para menores. La casa estaba tranquila. Mi mamá se veía más pálida. ¿Te preparo algo de comer?, le dije. No te molestes, contestó, y se fue a su recámara. Cuando cerró la puerta, miré la cocina. Esta vez no como hija. Revisé la repisa de los frascos. Ahí estaba. El mismo frasco oscuro sin etiqueta. Lo abrí. No olía a té. Era un extracto oscuro y espeso, con olor fuerte, medicinal, mezclado con hierbas. Saqué una bolsa pequeña y un gotero limpio. Tomé unas gotas como pude. Sabía que eso no cerraba un caso, pero sí podía confirmar lo que había en el té. ¿Qué estás haciendo? La voz de mi mamá salió desde la puerta y casi tiró el frasco. Me giré. Estaba ahí, con su bata y los ojos duros. Tomando una muestra, dije. ¿Para qué? Para saber qué es esto. ¿Y por qué tendrías que saberlo? Porque el té que preparaste para Paula, y que por accidente te tomaste tú, te mandó al hospital. Encontraron algo peligroso. Saqué el reporte de mi bolsa y lo dejé sobre la mesa. Mi mamá lo miró apenas, como si las palabras le dieran asco. ¡Qué tontería! Un laboratorio ve peligro hasta en una manzanilla. Yo uso las mismas hierbas de siempre. Manzanilla, tila, miel. La manzanilla no manda a nadie al hospital, dije. Miró el frasco, luego a mí. ¿De verdad crees que yo sería capaz de envenenar a mi propia nieta? Yo ya no sé qué creer. Seguro confundí los frascos. Tengo muchos. Ya no veo igual. Entonces averigüemos qué hay en este. Levanté el frasco y sentí algo pegajoso en la base. Había restos de pegamento. Miré la repisa y encontré un pedazo de etiqueta rota debajo de unos sobres de té. Lo puse junto al frasco. Los bordes coincidían. Mira, dije. Aquí está la etiqueta. Leí en voz alta. No ingerir. Uso externo. No apto para niños. La cocina quedó muda. Así que no, mamá. No era exactamente manzanilla. Alguien había arrancado la etiqueta y acomodado el frasco entre los tés. Saqué mi celular y tomé una foto. Mi mamá me miraba con una rabia que nunca le había visto. Estás paranoica. Tal vez. Esos reportes exageran. La mitad de los médicos ni saben de remedios naturales. Tomó el frasco y lo giró entre sus manos. ¿Y por qué asumes que usé esto? Y aunque lo hubiera usado, seguro era para las articulaciones. No me acuerdo. Tiró el reporte sobre la mesa. Pudiste hablar conmigo como una hija normal, pero no. Tenías que venir a hacerme esto en mi propia casa. No respondí. En ese momento sonó el timbre. Mi mamá fue a abrir. Pilar entró con una bolsa de fruta y su cara de preocupación ensayada. «Mamá, ¿cómo sigues?» «Viva», dijo mi mamá. «Tu hermana cree que soy una asesina». La sonrisa de Pilar se congeló. Volteó hacia mí. «¿Qué está pasando?» «Estoy tomando una muestra para saber qué es este extracto. Lee esto». Le pasé el reporte.
Pilar lo recorrió con los ojos demasiado rápido. Casi no leyó. Luego levantó la vista, ya lista para defenderla. Lorena, por favor. Mamá está enferma. No puedes agarrarte de un reporte para destruirla. Lo dijo demasiado fácil, como si ya supiera qué explicación tocaba. Exacto, agregó mi mamá. Todo es natural. Solo me confundí de frasco. Sí, dijo Pilar. Ya sabes cómo es. Tiene 1000 cosas ahí. Las miré a las 2. Perfecto, dije. Entonces que el laboratorio lo diga. Si no es nada, mejor. Mi mamá se levantó de golpe. ¿Y si sí es algo? ¿Entonces qué? ¿Vas a meterme a la cárcel por una equivocación? Estoy vieja, Lorena. Me pude confundir. Pero acusar a tu propia madre de querer hacerle daño a una niña es una crueldad. No estoy acusando por gusto. Estoy cuidando a mi hija, y nadie va a volver a tomar nada que salga de tus termos. Haz lo que quieras, dijo, dándome la espalda. Pero no te sorprendas cuando te quedes sin familia. Pilar puso una mano sobre su hombro. Mamá, no te alteres. Te hace daño. Luego me miró con esa misma cara de reproche. ¿Cómo puedes tratarla así? Acaba de salir del hospital. Miré a mi mamá. Pálida, temblorosa. Miré a Pilar sosteniéndola como si yo fuera la amenaza. Y por un segundo, casi les creí. Tal vez sí había sido un error. Mala vista, frascos parecidos, edad, nervios. Yo quería creer eso porque eran mi familia. Entonces, al tomar mi bolsa, vi una esquina de pasta blanda asomada debajo de unos periódicos en el alféizar de la ventana. La reconocí de inmediato. Era la libreta que yo había visto junto a los frascos la primera vez. Ahora estaba escondida. Me acerqué. La voz de mi mamá cortó el aire. No toques eso. Demasiado fuerte. Demasiado asustada. Es mío. Dámelo. Abrí la libreta por donde tenía una hoja doblada. Leí 3 fechas. Las conocía de memoria. Eran las fechas de los concursos importantes de Paula en el último año. El último era Camino a las Estrellas. Los otros 2 eran los días en que Paula se había enfermado y no pudo presentarse. Clara había ganado esas 2 veces. Junto a cada fecha había números, iniciales y notas de mi mamá. Noche, 2 gotas. Al día siguiente no bailó. Mañana, 1:30. Mucho sueño. Clara pasó. Y debajo de la fecha más reciente, antes de presentación, sueño. Sentí que el piso se movía. Porque esa vez mi mamá le había ofrecido el té a Paula en el auditorio, justo antes de salir a bailar. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi voz casi no salió. Mi mamá extendió la mano. Son recetas. Apuntes de mis mezclas. Le mostré la página abierta. ¿Y estas fechas? ¿Estos síntomas? ¿Los mismos días en que Paula se enfermó? Estás imaginando cosas. Estoy imaginando que escribiste, ¿no bailó el día que mi hija no pudo ni pararse? Mi mamá apretó la mandíbula. Yo solo quería que Clara también tuviera una oportunidad. Ahí se acabó cualquier duda. ¿Una oportunidad?, dije. Le dabas té a Paula para que se enfermara y Clara ganara. Pilar dio un paso hacia mí. Ya basta. Volteé a verla. Tú sabías, ¿no? Mi mamá se llevó la mano al pecho. No me siento bien, dijo, mirando a Pilar. Me está acusando de cosas horribles. Estás mal, Lorena, dijo Pilar, tomando a mi mamá del brazo para llevarla al sillón. Nosotras no hicimos nada. Luego intentó arrebatarme la libreta. Dámela. Me hice hacia atrás. No. Esto se lo voy a llevar a alguien que no tenga razones para mentirme. Las 2 me miraron con una mezcla de enojo, miedo y culpa. ¿Vas a ir con la policía contra tu propia madre?, siseó Pilar. No sé, dije. Depende de lo que encuentren en lo que le estaban dando a mi hija. Mi mamá se hundió en el sillón. Tú lo tuerces todo, dijo con una voz hueca. Tú siempre has comprado ventajas y luego te haces la víctima. Yo solo quise nivelar las cosas. El silencio que siguió fue peor que un grito. Pilar apretaba la correa de su bolsa con los nudillos blancos. Por favor, dijo, no hagas una locura. Vamos a hablarlo. Ya hablamos. Guardé la libreta en mi bolsa y miré a mi mamá. No te estoy acusando por gusto. Solo no voy a permitir que tus accidentes sigan ocurriendo justo antes de cada concurso. Salí de la casa sin despedirme. Al día siguiente, llevé la muestra al laboratorio del hospital y expliqué que estaba relacionada con el caso anterior.
Como ya sabían qué buscar por el análisis del termo, prometieron tener un resultado preliminar al día siguiente. Cumplieron. Es el mismo compuesto que encontramos en el té, dijo el doctor. En mayor cantidad, puede ser muy peligroso para una menor. No hice más preguntas. Solo pedí el reporte. Después de eso ya no me correspondía a mí interpretar nada. Le tocaba al Ministerio Público. Reuní todo. Los reportes, las fotos del frasco, la etiqueta rota, las páginas de la libreta, los termos, las capturas de mis transferencias a mi mamá, por si necesitaba demostrar el vínculo y la dependencia económica. Fui al Ministerio Público. El agente que me atendió tendría unos 50 años, y esa calma de la gente que ya escuchó demasiadas historias feas, me dejó hablar, revisó los papeles, pidió copias, me explicó que se abriría una carpeta de investigación y que el reporte del hospital servía para solicitar una revisión pericial de las muestras. Al salir, noté que me temblaban las manos. No era miedo, era asco de pensar que todavía esperaban mi silencio solo porque era mi madre. Esa noche, Paula me preguntó si podía visitar a su abuela. No, mi amor, le dije. ¿Por qué? Porque la abuela está ocupada. ¿Con qué? Arreglando sus cosas. Paula asintió, satisfecha, y volvió a sus caricaturas. Después hice algo que debía hacer mucho antes. Cerré la llave del dinero, sin discursos, sin amenazas. Abrí la aplicación del banco y cancelé lo que yo pagaba por costumbre, no por obligación. Transferencias mensuales, recibos, parte de su seguro médico, gastos pequeños que todos fingían no ver. No lo avisé. Cuando dejara de llegarle el dinero, lo iba a entender. Las llamadas empezaron pocos días después, justo cuando la citaron a declarar. Su voz era aguda, histérica. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste denunciar a tu propia madre? Esto es una barbaridad. Yo jamás le haría daño a Paula a propósito. ¿Quieres verme en la cárcel? Mamá, dije con calma. Paula se enfermó 2 veces antes de concursos importantes. Solo quiero que alguien averigüe por qué. Eres una malagradecida, susurró con dramatismo. Qué bueno que tu papá ya no está para ver esta vergüenza. No contesté. ¿Y el dinero?, añadió de pronto. ¿También cancelaste las transferencias? Sí. Perfecto. No necesito nada de ti. Te vas a arrepentir. Si me enfermo y me muero, va a ser tu culpa. Luego llamó Pilar. Misma canción. Otra voz. Retira la denuncia. No. Estás mandando a nuestra madre a la cárcel. Ella le dio una sustancia peligrosa a mi hija. Está vieja. Está enferma. Se va a morir de vergüenza. Y tú vas a cargar con eso. No pensó en eso cuando le dio té a una niña. Eres cruel, Lorena. Cruel hubiera sido callarme. No había arrepentimiento en ellas. Ni una sola frase para Paula. Solo pánico por las consecuencias. La investigación fue lenta. Mi mamá no quedó detenida. Le impusieron medidas cautelares. Presentarse cuando la llamaran, no salir del estado sin autorización y no acercarse a Paula mientras avanzaba el caso. Los agentes me hicieron las mismas preguntas una y otra vez. Yo respondía. Llevaba fechas, fotos, mensajes, todo lo que tenía. Mientras tanto, las llamadas no paraban. Mi mamá y Pilar se turnaban para gritar, llorar, culparme, decir que estaba destruyendo la familia. Dejé de contestar. Luego bloqueé sus números durante algunas horas al día solo para poder respirar. 10 días después, el investigador me llamó. El caso se está reclasificando, dijo. ¿Qué significa eso? Ya no lo estamos tratando como una intoxicación accidental. Hay elementos para investigar daño intencional contra una menor. Sentí que se me secaba la boca. ¿Qué cambió? Él guardó silencio. No puedo darle todos los detalles, dijo al fin, pero sí puedo decirle que hubo una declaración que cambió la línea de investigación. Su mamá admitió que le dio la sustancia a la niña con intención de sedarla. Dijo que la menor se alteraba mucho con los concursos, que no necesitaba esas competencias y que era mejor que descansara. No pude hablar. Después intentó corregirse. Continuó. Dijo que se confundió de frasco, que habló de más, que estaba nerviosa, pero lo declaró. ¿Ella dijo eso? Mi voz no parecía mía. Sí. ¿Que Paula no necesitaba competir? Eso dijo. No mencionó a Clara. No tenía que hacerlo.
Señora Lorena, dijo más bajo, lo siento. Gracias, alcancé a decir. Colgué. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. Todavía había esperado que fuera un error. Un frasco equivocado. Cualquier cosa menos intención. Pero una vez que lo escuché dicho en voz alta, todo se cayó. Mi mamá había querido afectar a mi hija. No fue un accidente. No fue una abuela confundida. Fue una mujer decidiendo que el esfuerzo de mi niña era un problema. Una mujer decidiendo que podía dormirle el cuerpo para que otra niña tuviera ventaja. Mi mamá le llamó justicia a quitarle fuerza a mi hija. El proceso avanzó más rápido de lo que imaginé. Quizá porque había reportes médicos, termos, libreta, fotos, revisión pericial y una declaración contradictoria. No fue como en las series. Hubo oficinas frías, papeles, audiencias y abogados hablando con cuidado. Unos meses después, el caso terminó con una salida judicial condicionada. Por la edad de mi mamá, su salud, la falta de daño permanente en Paula y porque aceptó condiciones ante el juez, no pisó la cárcel. Recibió 2 años de supervisión, terapia obligatoria y una orden estricta de no acercarse ni contactar a Paula. Pilar no tuvo consecuencias legales. No hubo pruebas suficientes para demostrar que participó. Solo quedó esa sombra. Su nerviosismo, su defensa ensayada, su intento por llevarse los termos y su manera de mirar la libreta. Legalmente, nada. Para mí, suficiente. Ha pasado 1 año. Mi mamá vive sola. Enferma, enojada, diciendo a quien quiera escucharla que yo la abandoné. Ya no recibe mi dinero. Pilar la ayuda cuando puede y se queja cuando no puede. Dicen que pelean mucho. Clara dejó el baile. Me dolió saberlo, porque ella no tuvo la culpa de la ambición de los adultos. Pero Pilar me culpa de todo, de la vergüenza, del proceso, de que Clara ya no quiera competir, de que mi mamá esté sola. Paula y yo no hablamos con ninguna de ellas. Estamos bien, no perfecto, bien. Paula volvió a bailar. Volvió a reírse antes de entrar a clase. Volvió a ensayar frente al espejo de la sala, contando pasos en voz alta, girando hasta caer en el sillón muerta de risa. A veces la miro girar en calcetas, y me acuerdo de lo cerca que estuvieron de quitarle eso. No un trofeo. Eso. De vez en cuando encuentro una foto vieja. Mi mamá con Pilar de una mano y conmigo de la otra. Todavía hay algo de calor en esas fotos. Pero una foto no puede entrar a mi cocina a pedirme que arriesgue a mi hija otra vez. En mi casa ya no hay frascos de hierbas. No hay termos guardados. No hay test de la suerte. Y si alguien me dice que la familia se perdona todo, yo pienso en mi hija de 9 años sosteniendo una tacita que pudo cambiarle la vida. Así que díganme ustedes, ¿hice mal en llevarlo hasta las últimas consecuencias? ¿Debí perdonar y seguir como si nada solo porque era mi madre? ¿O una madre no tiene derecho a perdonar cuando lo que estuvo en riesgo fue su hija? Cuéntenme qué habrían hecho en mi lugar. Y si esta historia les llegó, suscríbanse.